Bienvenidos. En un momento vamos a empezar. Les voy a contar mi historia de transformación de la salud a la enfermedad. En un momento más comenzamos, mientras se van sumando más personas. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, ahora sí, bienvenidas, bienvenidos. Este vivo que estoy haciendo es muy importante para mí porque les voy a compartir algo que nunca les había compartido antes. Les voy a contar mi historia de cómo es que empezó todo este camino de sanación, cómo fue que fui viviendo esta transformación. Esto empezó hace unos años atrás, en el 2018, y viví una situación bastante dolorosa y las mujeres que hayan atravesado esto seguramente lo van a entender, que es un aborto. Estuve en una situación de mi vida donde estaba en una relación de pareja de muchos años, donde realmente no era una relación sana, era una relación tóxica, violenta, y fue que tomé esa decisión. Pero esa decisión, tan dura como fue, me llevó a descubrir que tenía mioma, quistes y una lista larga de enfermedades que ya les voy a ir contando a lo largo de este video. Básicamente, esa alma que encarnó brevemente me vino a mostrar que mi vida estaba en un completo desorden, que había llevado a mi cuerpo a una situación tan extrema a través del alcoholismo, de los malos hábitos, de la adicción a la comida, que era un momento de decir, basta, esto ya no está funcionando. ¿Quién sabe si hoy estaría viva si no fuera por esa situación que ocurrió? Eso que me llevó a realmente quebrarme a ese punto tan oscuro en mi vida. Estaba en un trabajo que, a pesar de que me gustaba y era buena en lo que hacía, no era realmente mi vocación. Vivía mucho estrés, y todas estas condiciones se fueron dando para llegar a ese momento. Tenía 38 años cuando empecé, ahora tengo 44. Y al pasar la barrera de los 30, pensé que era normal empezar a sentir ciertos síntomas o ciertas molestias en el cuerpo que atribuía a los achaques de la vejez.
no dormía bien, no le daba descanso a mi cuerpo, trabajaba mucho y muy largas horas, también consumía muchísimo alcohol. De a poco lo fui disminuyendo, pero era a un punto donde podía llegar a perder la conciencia y hacer cosas de las cuales me podía llegar a arrepentir, o a veces olvidaba lo que hacía. Y eso lo había normalizado porque tomar alcohol socialmente es algo que como sociedad estamos acostumbrados, ¿no? Y nadie lo mira como algo raro o loco. Y en mi círculo social era lo que se hacía. Tenía amigos que estaban en la misma. Y con la comida era lo mismo, ¿no? Tenía un desorden alimentario. Trataba de tapar las emociones y todo lo que sentía con comida. Comía tanto que llegaba a un punto donde mi cuerpo ya no podía más. Intenté también la bulimia, que es vomitar, y no lo pude hacer, no podía vomitar. Si no, quizás hubiera elegido ese camino. Em, y fue algo que me llevó a todo esto que les estoy contando, ¿no? A que mi cuerpo en un momento estaba tan tóxico que me dijo, hasta acá llegamos, algo tiene que cambiar porque esto no va más. Y mi cuerpo colapsó, literalmente. Entonces, en el momento que descubrieron que tenía este mioma, este quiste, empecé a hacerme más estudios y me empecé a dar cuenta que tenía un montón de problemas de salud. Y en ese momento de desesperación dije, ok, hay algo que acá realmente no está funcionando. Fue un llamado de atención muy grande que hizo que mirara hacia adentro y viera realmente lo que estaba pasando. Fue una gran cachetada, digámoslo así, del universo, de decir, hey, le estás cagando, por ahí no es. Y tampoco sabía por dónde era, porque estaba en caos, estaba viviendo la vida a medida que surgían las cosas, iba sin rumbo, eh, me despertaba y tenía ganas de que el día se termine, me iba a dormir y después de un día súper agotador, sin motivación, y esto tampoco no voy a sacar los violines y decir, uy, pobre Lu. En ese momento me sentía así como, uy, pobre de mí, ¿no? Estaba en ese papel de víctima, donde pensaba que era mala suerte todas las cosas que me ocurrían, cuando en realidad era una consecuencia del estilo de vida que estaba llevando. Y esta alimentación que elegí, ahora les voy a contar cómo llegué a esa alimentación, realmente cambió mi vida. Después de que me descubrieron todo esto, dije, ok, ¿ahora qué hago? Me iban a operar porque tenía dos tumores en el pecho derecho y en el pecho izquierdo, ¿no? Ahí va una. Después también tenía cálculos en la vesícula y pero completamente llena la vesícula y la idea era extraerme la vesícula. Y también el tamaño del mioma era grande, ¿no? Ya era más de 3 centímetros, 3 centímetros y medio, que por lo general lo que te dicen es que después de 3 centímetros te lo tienes que sacar. Entonces dije, ok, tengo todas estas cirugías que tendrían que hacerme, pero quiero elegir lo natural. Y tuve una mujer muy importante en mi vida que me mostró el camino y que había otra elección. Y esa mujer es mi madre. Mi madre en ese momento había elegido el camino del crudo y veganismo y vi con mis propios ojos cómo cambió su vida, cómo cambió su salud, de todas las cuestiones que se sanó, tenía fibromialgia, osteoporosis, pólipos en el colon, que es un precáncer. Y dije, si ella eligió ese camino y le funcionó, voy a intentar por ahí. ¿Quién sabe si funciona o no? No tenía nada que perder. Me estaban persiguiendo con el bisturí atrás y era una posibilidad. Dije, ok,
Si es esa la posibilidad, vamos a ver qué otras opciones tengo. Y me fui a una clínica hipocrática en Perú con el doctor Casanova Lenti, que ya falleció a los creo que 99, 98 años, y él trabajaba con las personas a través de la alimentación cruda, ¿no? Y tenía un montón de casos de gente que se había sanado de enfermedades terminales, y dije, bueno, es por ahí. Y la primera semana de comer alimentos crudos, dije, bueno, no está tan mal, no es tan difícil, voy a ver, pruebo una semana y después de esa manera fue una semana más, la segunda semana, la tercera semana y así pasaron varios meses. Y mi mamá no lo podía creer, me dijo, ¿en serio todavía estás comiendo crudo? Y le digo, sí, 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 sí. Y de a poquito me empecé a sentir cada vez un poco mejor y mejor y mejor. Estuve una semana en esa clínica, ¿no? Haciendo ese tratamiento. Después me regresé a México, que es el lugar donde resido ahora, y dije, ¿y ahora qué hago? Sí, seguí y sentí que necesitaba guía, ¿no? Que era una tarea colosal la que estaba haciendo de sanar todo eso. Y ahí fue cuando empecé a buscar, ¿no? Empecé a buscar en las redes, por internet, gente que hiciera esto, porque yo no conocía a nadie que comiera crudo como comía yo. Yo era el bicho raro. Entonces así fue como di con el doctor Robert Morse, con quien después estudié detoxificación regenerativa, que es a lo que me dedico hoy. Y en un video que encontré en algún momento en YouTube, alguien mencionaba, ¿no? Acerca de todo esto y dije, listo, esto es por acá, necesito seguir por este camino. Y encontré a un especialista en detoxificación, que ahora es mi colega, Tat Cheram, que siempre estoy muy agradecida por él, y él me fue guiando, ¿no? A través de las crisis curativas, porque también imagínense de venir de comer todo procesado, chatarra, mucho frito, mucho alcohol, a comer crudo, mi cuerpo hizo un cambio tremendo y empecé a sentirme mal. Y cuando empecé a sentirme mal, empecé a dudar, dije, ¿está funcionando o no lo que estoy haciendo? Y lo que me estaba pasando era que estaba teniendo crisis curativas muy fuertes, porque el sanar, cuando salen las toxinas, también aparecen los dolores y los malestares. Entonces, en ese momento pensé, dije, bueno, ¿continúo por acá o cómo lo hago? Y a través de esta guía que me ofreció esa persona en ese momento, Tad, me pude dar cuenta, ¿no? De qué era lo que estaba ocurriendo. Empecé a conocer más mi cuerpo, qué funcionaba, qué no funcionaba, porque estaba completamente rota esa relación con mi cuerpo. Cómo en todos esos años no me había dado cuenta de todo lo que le estaba pasando a mi cuerpo, cómo había normalizado el sentirme mal, había normalizado el despertarme con cansancio, había normalizado la depresión, había normalizado la ansiedad extrema, había normalizado el tener malas digestiones, el estar constantemente con gas, con inflamación, con dolores en el cuerpo. ¿En qué momento no me di cuenta de todo lo que le había hecho a mi cuerpo? Fue una toma de conciencia. Muchas veces cuando empezamos a hacer un detox, pensamos que es algo físico y no lo es. Es imposible que sea solamente algo físico. Empieza a cambiar la mente. Se me empezaron a caer todos esos programas que traía. Traía programas de desvalorización. Ahí Marcia está comentando, dice, Lu, así como fue tu caso, ¿recomiendas ir rápido a lo crudo o recomiendas una transición? Me encanta esa pregunta. En mi caso me estaban persiguiendo con un bisturí. Entonces, cuando hay un tema de tiempo o es algo crítico y no hay tiempo que perder, no, no hay tiempo para hacer una transición. Pero si alguien no está con tal nivel de urgencia como era el mío, sí les recomiendo hacer una transición antes de meterse a lo crudo. En mi caso fue así, irme directo. Entonces, el proceso que fui viviendo, ¿no? A medida que se fue limpiando mi cuerpo, fui recuperando un poco la energía, dormí muchísimo,
llegaba de trabajar y lo único que quería era ir a tirarme al sillón a descansar porque no tenía fuerzas. Los fines de semana también me la pasaba adentro, no tenía fuerza ni para hacer ejercicio, entonces salía a caminar un poquito, hacía poquito ejercicio, porque mi cuerpo todavía estaba muy débil, tenía fatiga crónica, a tal punto que tenía también narcolepsia. ¿Qué es la narcolepsia? Cuando el cuerpo se desenchufa, podía estar así hablando, me empezaba a dar un poquito de cansancio y de pronto ¡plop! Me desenchufaba, me iba. Em, y esto, las glándulas suprarrenales que están acá atrás, tienen que ver con esto, con este cansancio extremo que tenía presión baja también, y esto se debe al haber vivido violencia como de niña, ¿no? Cosa que yo pensé que era algo que había quedado atrás, pero cargaba con ese trauma de haber sufrido violencia, de haber sufrido abuso, que no sabía de la manera que me estaba impactando realmente. Y esto es algo por ahí de lo que no se habla mucho, pero el trauma puede ser tan impactante en el cuerpo que puede llegar a producir muchos síntomas. Y en mi caso, me tocó vivir todo esto. Y la adicción a la comida y al alcohol era una manera de tapar todo ese trauma que había vivido y pretender que estaba todo bien, que acá no pasa nada. Y en realidad pasaba. Y pasaban muchas cosas. Y no estaba bueno lo que estaba sucediendo. Después de unos 6 meses aproximadamente de estar en este proceso crudo, tuve una crisis gigante donde por 40 días tuve diarrea. Y dije, acá ya no puedo más con esto. ¿Qué hago? Vuelvo a comer cocido, sigo, me voy a hacer un tratamiento médico, porque ya era algo que realmente no quería seguir ese camino, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para solucionarlo. Y ahí mi sabia madre fue la que me recomendó de hacer, es un líquido, panatela, le dice ella, que es arroz hervido, zanahoria y apio. Y ese agua, ese líquido, ayuda a que se formen las heces y a detener un poco ese tema de, de la diarrea que traía. Imagínense 40 días así. Y me ayudó a desacelerar, ¿no? Y después también, después de eso, empecé a incorporar algunos alimentos cocidos y empecé a notar un poquito más de ese equilibrio, pero también en ese volver a introducir algunas cosas cocidas, en algún momento, aproximadamente a los 9 meses, me fui al otro extremo. Cuando ya me empecé a sentir mejor y había sanado un montón de los síntomas que traía, em, tuve en algún momento la necesidad de volver a comer una pizza. Y recuerdo muy bien ese momento en el que estaba comiendo una pizza que ni siquiera tenía un sabor rico, y en ese momento, a mi pareja de ese momento, lo llamé y le dije, estoy acá comiendo esta pizza que ni siquiera está rica y no sé qué estoy haciendo. Y me sentí la peor persona del mundo. Y después obviamente me di cuenta que a todo el mundo le pasa esto, porque a veces en las redes sociales vemos todas estas imágenes de perfección y que está todo fabuloso y a todo el mundo le sale bien, y no es así, la cagué un montón de veces. Y eso es también otro mensaje que les quiero venir a compartir, que no es un camino perfecto, no es una línea recta. Y en ese momento dije, ¿y qué tal si regreso a lo mismo que estaba haciendo antes? Y en ese momento supe que dije, no, 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 no quiero volver a lo que estaba haciendo. Eso ya no estaba funcionando. Y ahí fue donde dije, ok, voy a volver, ¿no? A retomar lo crudo. Y eso me volvió a pasar un montón de veces. No, no quizás con la, con la pizza, pero con otros alimentos, hasta poder llegar a entrar en ese balance. Es por eso que yo sí recomiendo hacer una transición, ir de a poco sacar alimentos para ir hacia lo crudo. Pero obviamente quien no tiene tiempo que perder, quien están ahí con el bisturí atrás o que son cosas extremas, sí, es ir ahí directo. Ana dice, gracias por compartir tu historia. Gracias, Ana, por estar acá y por escucharlo. Y
antes de esto, les quería contar esto. Yo había hecho un ayuno de uvas de 10 días, cuando ya había hecho todo esto crudo, y en ese ayuno de 10 días también me di cuenta que la relación en la que estaba era una relación tóxica, estaba en una relación violenta y dije, estoy cuidando tanto de mi cuerpo, estoy cuidando tanto de mi ser, ¿por qué voy a estar acá aguantando maltratos de otra persona si estoy cuidando tanto de mí? Y en ese momento decidí romper esa relación. Y esa relación fue una de las cosas más duras que pude hacer. Salir de ese ciclo de adicción, porque también era una relación de codependencia. Y en el momento que decidí hacer eso, durante ese ayuno de uvas, el tumor que tenía en el pecho derecho desapareció completamente. No estaba. Palpé y dije, wow, desapareció y el del pecho izquierdo se redujo bastante. Este todavía lo sigo teniendo, está muy chiquito, no molesta, pero esa es una de las cosas maravillosas que tiene el cuerpo, esa capacidad de sanarse y de regenerar. Otra de las cosas que me sucedió también fue que en algún momento perdí la visión momentáneamente, yo tenía miopía y empecé a ver de colores, como que estaban saliendo ácidos de los ojos. Y después de eso fui recuperando y recuperando y mejorando la vista. Imagínense qué loco eso. Em, bueno, y después pasaron todos estos meses, fui sanando, me fui teniendo más energía, pude descansar mejor. Es en ese momento cuando dije, esto es increíble. Todo el mundo necesita saber que hay una llave dorada que abre la puerta a la salud. ¿Cómo es posible que esto no se sepa? Y ahí fue donde decidí, dije, a esto me quiero dedicar. Quiero ayudar personas. Y empecé a estudiar y mucha gente también a través de las publicaciones que iba haciendo y mi historia que iba compartiendo, se fue inspirando y me hacían preguntas y me decían, necesito que me ayudes, quiero hacer eso, etcétera. Entonces dije, ok, es por acá. Y hasta ese momento en mi vida, esos 38 años de vida que había vivido, no sabía realmente lo que quería hacer. Tenía un trabajo que pagaba las cuentas, era un trabajo importante, era gerente de adquisición de talento para Latinoamérica en una empresa multinacional, con un sueldo increíble y tenía un departamento muy bonito, pero me sentía vacía por adentro. Y sentía que realmente no estaba quizás haciendo una diferencia en el mundo. Y cuando empecé a entrar en contacto con esto y empecé a apoyar a personas y a guiar a personas, me di cuenta, dije, es esto, soy buena para esto, me sale bien, estoy siendo útil y es algo que me puede retribuir y aportar también a mi economía. Pero estuve 2 años aproximadamente trabajando en paralelo ese trabajo corporativo, mientras también estaba desarrollando mi práctica de coaching. Antes de esto ya era también coach ontológico, que tiene que ver con las emociones, con la reprogramación mental, y me fui haciendo de todas estas herramientas, primero para sanarme a mí. También practicaba la alquimia desde hace varios años antes, que es ese proceso de transmutación. Es por eso que este emprendimiento que tengo se llama alquimia regenerativa, porque es un proceso de transformación, de transformar el plomo en oro. Todas esas cosas tan terribles que me habían ocurrido, las transformé. Y hoy es el oro que tengo. Es ese valor que tengo en mi vida y ese es el valor que aporto a la vida de otras personas. Y es un honor para mí poder vivir de eso. Después decidí dejar mi trabajo corporativo y dedicarme de lleno a esto. Y eso es a lo que le aposté. Después estudié herbolaria, también trabajo con las plantas, alquimizando las plantas. Y así fue como creé este programa de alquimia regenerativa para ayudar a otras personas a hacer ese proceso de transformación. Me
desparasité, tenía una cantidad brutal de parásitos, una infestación de parásitos, tenía una infestación de hongos, de candida. Me hice enemas, tomé varias hierbas con la alimentación cruda y así fue pasando el primer año y después del primer año, cuando ya tenía más fuerza, empecé a entrenar, porque imagínense, pesaba 90 kilos y de 90 kilos pasé a pesar 60 kilos, o sea, bajé 30 kilos. Y cuando empecé a hacer esto no fue para perder peso, no fue con fines estéticos, fue con un fin de salud, pero vi físicamente lo que le pasó a mi cuerpo. Era como que estaba infladísima y de pronto perdí toda esa retención de líquidos, grasa, caca acumulada, caca vieja, placa mucoide también saqué, que es esa soga, ese moco que recubre los intestinos, saqué ácidos por la piel y en ese segundo año, cuando me empecé a sentir un poco más fuerte, empecé a entrenar, empecé a vivir esa mejor versión que yo pensé que ya estaba destinada a, a vivir en un cuerpo que me incomodaba. Imagínense lo que es cargar 30 kilos de peso extra encima. En un momento estaba haciendo las maletas para irme de viaje, la maleta o la valija, y había una valija gigante que era de 25 kilos y no la podía ni levantar. Imagínense lo que es 30 kilos, una cosa gigante de peso que estaba estresando mis órganos, mi columna, tenía también problemas en las rodillas y todo ese peso se fue liberando, ¿no? Y me fui sintiendo cada vez más y más ligera. Y después no frenó. A ver, ahí dice, no se escucha. ¿Alguien más me confirma si me escuchan bien? Porque Jime dice que no se escucha. ¿Me ponen ahí un mensajito para asegurarme de que sí se esté escuchando bien? Bueno, y en ese segundo año seguí sanando más cosas, ¿no? Son procesos largos, no se sana una vida entera, muchas gracias por confirmar, no se sana una vida entera de toxicidad en un mes o en 2 meses. Imagínense 38 años de llevar una alimentación terrible. Entonces, es por eso que tomó tiempo. ¿Cuántos años puede llegar a tomar el limpiar un cuerpo? Va a depender del nivel de toxicidad. A mí me llevó varios años. Ese segundo año tuve una crisis, otra crisis curativa muy fuerte, donde estuve 40 días, por alguna razón fueron así de 40 días, donde tuve ácidos que salían de mi piel, tenía eczema, ¿no? Me enronchaba terrible y siempre así desde chica fui. Siempre tenía muchas alergias en la piel y me brotaba hasta que el cuello, toda la cara, todo el cuerpo, y era horrible. Entonces, cuando apareció esta crisis, empezaron a salir ácidos y yo, imagínense tantos días de ácidos por la piel, tenía la piel quemada, parecía que tenía piel de cocodrilo, piel de elefante. Y pensaba, dije, ¿y qué tal si es así? Voy a vivir el resto de mi vida así. No podía dormir, me levantaba en la noche del ardor que sentí, me metía al agua para tratar de calmar un poco ese ardor, me ponía el té cura todo, me ponía sábila o aloe vera. Y esto ocurrió después de hacer un ayuno de 21 días de limonada. ¿Qué es? La limonada es agua, jugo de limón, pimienta cayena y miel de agave. Y durante esos 21 días la viví fabuloso, me sentía fantástica, tenía energía, hacía un montón de actividades, pero después de salir de ese ayuno es que empezaron a salir ácidos. La crisis vino después de ese ayuno que hice. Y no hubiera nada que lo frenaba. Traté de frenarlo con un poco de comida cocida, comiendo más pesado. No había manera. Hasta que mi cuerpo solo terminó de sacar todos esos ácidos y después de sacar todos esos ácidos, nunca más tuve eczema. Y les estoy hablando que lo tengo desde los 2 años, ¿no? Y
Y así, esas fueron como las dos crisis más grandes que tuve, que les conté, el tema de la diarrea, el tema de la piel. Y los años siguientes seguí teniendo algunas crisis curativas, pero cada vez con más frecuencia y me fui sintiendo cada vez mejor, 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 mejor. Me saqué las amalgamas, porque las amalgamas eran una de las razones por las cuales tenía un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino. Y también tenía candida recurrente, que iba y venía. Y mejoré bastante después de sacarme las amalgamas. Y el año pasado, ¿no? El anterior, descubrí este tema de los tratamientos de conducto o endodoncias. Tenía tres, pero pensaba que tenía uno solo. Y el año pasado, no, el anterior, o sea, en el 2022, me saqué una de las endodoncias o tratamiento de conducto que tenía. Y dije, bueno, con esto va a mejorar todo. Y no, y seguía recurriendo esto y hablé con la dentista y me dijo, no, en realidad tienes dos tratamientos de conducto más. Y dije, me los quiero sacar, porque cada vez que hacía ayuno sentía que mis dientes se salían, como que mi cuerpo estaba expulsando. Y obviamente tenía dientes muertos, podridos, adentro de la boca, porque esos son las endodoncias, y eso me hizo seguir teniendo toda esta infección, porque imagínense tener un foco de infección en la boca afecta el cerebro, el sistema nervioso, da muchísima ansiedad, que es algo que siempre tuve mucha ansiedad. Entonces, al sacarme el año pasado las dos endodoncias que tenía de acá abajo, empecé a sentirme mejor, ¿no? Y les voy a contar esta historia de la endodoncia de este lado. La dentista me dijo, bueno, no hay que comer nada de nueces, porque sabía que yo como bastantes nueces, y no le hice caso, y estaba comiendo pistachos, y de pronto sentí que un pedacito de pistacho se me metió en el agujerito donde me habían sacado en diente, y dije, ¡Uf! ¿Qué hice? Y dije, bueno, ok, lo voy a sacar. Y traté de sacarlo y de pronto me di cuenta que era una cosa gigante, larga. Y dije, esto no es un pistacho. Y salió un pedazo de hueso. Y cuando volví a hablar con la dentista, me dijo, yo en el momento que te saqué, limpié todo y no salió nada. Qué sabio que es el cuerpo que tenía eh, hueso que estaba infectado, podrido y tuvo un montón de fiebre, y mi cuerpo, mi mandíbula lo que hizo fue quebrar ese pedazo de hueso que estaba podrido y a través del agujero que tenía salió. Imagínense sacar un pedazo de hueso podrido, verde, color gris, hediondo, olía horrible. Y después, bueno, me desinfectaron y al día siguiente, esa herida que había tenido abierta y no cerraba por 3 semanas, cerró, como si nunca hubiera tenido un agujero ahí. La magia del cuerpo, porque para eso entonces ya mi cicatrización estaba súper veloz, que es una de las cosas que tenemos cuando hacemos la alimentación cruda. Se, se sana cualquier herida, todo rapidísimo, cicatriza veloz. Entonces, después de que saqué ese pedazo de hueso que tenía ahí, empezó a mejorar todo, ¿no? Después de haberme sacado esas endodoncias, mi nivel de ansiedad bajó muchísimo. Imagínense que yo me metí en este tema de la meditación justamente por eso, porque necesitaba estar constantemente regresando al OM, a mi paz, pero después volví y me volví a poner nerviosa y estaba con esa ansiedad. Y el foco de la ansiedad estaba también en esas endodoncias y después de sacar eso, nuevamente llegué a otro nivel de salud mucho más grande. Después de sacar las endodoncias, hice un ayuno de jugos, hice un ayuno seco, largo, tomando muy poquita agua, muy poquita fruta, y ahí fue cuando dije, wow, el ser humano realmente puede alimentarse del prana, puede alimentarse del sol. No lo pude sostener por mucho más tiempo, pero después de haber hecho eso, saqué otra cantidad de parásitos gigante, un montón, y así fui mejorando y mejorando. Mi salud actualmente, ¿cómo está? Me siento muy bien, me siento muy saludable,
mis digestiones han mejorado muchísimo, a pesar de que puedo llegar a comer algo que no deba, algo que no me hace bien. eh, Aún así, mi digestión no pasa nada, ¿no? Mi cuerpo tiene una mucho mejor tolerancia. Y ahí quien pregunta, la endodoncia es que ya te mataron y sacaron el nervio. Exactamente, una endodoncia es cuando te matan el nervio y te dejan un diente muerto, porque un diente vivo tiene el nervio. Cuando te matan el nervio, el diente está muerto. Entonces, imagínense tener dientes muertos adentro de la boca. ¿Qué proceso te pueden hacer después de que te lo ponen o te cubren en el medio del diente que te quede de él? No, lo ideal, si hay un diente muerto, es extraerlo. Y ahora tengo los huecos. Acá hay una, acá hay otro y acá hay otro. Y por fines estéticos estoy considerando volver a ponerme, no volver porque no tengo, pero ponerme un implante de circonio, no de titanio, de circonio, que es más biocompatible. Voy a ir con la dentista y me van a evaluar para ver si califico para ese implante de circonio, porque la mezcla, la aleación, es una cerámica el circonio, tiene un poco de metal, entonces para ver si mi cuerpo realmente lo va a poder tomar de manera correcta, y si no, la otra es hacer un puente para tapar esto, ¿no? Que es más estético que otro tema. Pero bueno, a lo que voy es que todavía no sé hasta cuándo va a seguir esto. He sanado un montón de cosas y estoy bien, me siento de maravilla, pero posiblemente esto continúe. Y es una cosa de no acabar, uno diría. Sí. Y lo otro que les quiero contar es que también se puede envejecer. Tengo 44 años. Se puede envejecer en salud, en belleza, no en enfermedad. Eso es otra de las cosas que nos han hecho creer, o que por lo menos yo creía, ¿no? Que el enfermarse era el equivalente al estar envejeciendo. Es lo que nos hacen creer, ¿no? Y que después nos empiezan a llenar de pastillas. Y no es así. Se me han ido varias canas, después también hice quelaciones, ¿no? La quelación es sacar los metales pesados. En uno de los dientes que me extrajeron de que tenía de las endodoncias, también tenía un pedazo de metal adentro de la endodoncia. Y entonces, imagínense, tenía en el cuerpo una cantidad de metales pesados que fui limpiando. Y cuando tenía metales pesados, ¿no? Los síntomas que sentía eran como esa nebulosa, olvido de qué estoy haciendo, de pronto me olvidaba el celular en algún lado y no sabía dónde estaba y lo iba a buscar y no lo encontraba. El tema de la ansiedad, de las digestiones, todo eso fue mejorando muchísimo. Ahora voy a ver si por acá también hay alguna otra pregunta de la gente que está en Facebook. A ver, vamos a ver. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, entonces, este vivo que estoy haciendo es bienvenidos. Bueno, a ver, no sé qué pasó acá. Entonces, ahí está. Bueno, entonces como para terminar de contarles un poquito toda esta historia, que no tiene un final feliz porque no ha terminado. Ya soy feliz. Es algo que es maravilloso, es algo por lo que siempre recomiendo la alimentación viva, pero he tenido periodos, ¿no? En completa transparencia y honestidad, he tenido periodos donde he consumido mucha más cantidad de frutas, he hecho muchísimos ayunos y he tenido periodos donde he comido más cocido, ¿no? Y he estado en ese ir y venir, ir y venir, ir y venir, limpiando el cuerpo. Pero a lo que voy es con esto es que no es una línea recta. Quizás avanzaba 2 pasos y retrocedía uno, pero nunca desistí, nunca bajé los brazos. Y esa es la invitación también, a que por más de que las cosas se pongan difíciles o se caigan y vuelvan a caer en viejos hábitos, que no los suelten, porque tiene su recompensa, y la recompensa es la salud, y no solamente la salud física, la salud mental, la paz que se puede llegar a experimentar y el gestionar emociones. Y todo esto lo acompañé no solamente con la alimentación
viva, alcalina, también con lo cocido, sino también hice muchísima terapia, biodescodificación. Tengo una biodescodificadora que es una genia, que si alguien quiere el contacto se lo paso, que es Adriana. Hice constelaciones, sanación energética, le di con todo. Dije, me sano porque me sano. Y empecé a sanar no solamente cosas mías, sino también cosas de mi linaje. En mi familia hubo mucho abuso, mucha violencia, violaciones. Y esto venía del linaje tanto paterno como materno, ¿no? Cosas de las cuales yo ni siquiera sabía que existía. Y todas estas cosas que estaban en mi árbol, las empecé a sanar. Entonces, cuando estas cosas suceden, mi mami fue la que abrió este camino y empezó ella también a sanar muchísimo. Después me tocó sanar a mi hermana y empecé a ver cómo cuando sano yo, sanan otros, sanan las personas que están a mi alrededor. Y cómo cuando sanan esas personas, también empiezo a sanar yo. Entonces es por eso que las personas que elegimos este camino, también estamos ayudando a esa toma de conciencia a otras personas. Y no a través de sacar el dedito y decirle, ay, qué mal que estás comiendo carne, o qué mal que estás tomando alcohol. No, no, no. Del dedito no, el dedito me lo guardo. Acá no estamos para juzgar a nadie. No somos quien para juzgar a nadie sobre sus decisiones. Lo único que podemos es inspirar, es contar nuestra historia. Y la coherencia. ¿Qué es la coherencia? No solamente de la boquita para afuera, sino realmente caminar y predicar con las acciones, con el ejemplo y ser ese cambio que queremos ver en el mundo. Dice Lu, ¿y no abres portales que no quieres abrir? Sí se abren portales, ¿no? A través de la alimentación, muchas gracias Rosy, es una muy buena pregunta. A través de esta alimentación también se despertaron en mí ciertas cosas que pudiéramos decir que son como clarividencia, poder ver energía, poder tener premoniciones. Y sí, se abren portales, ¿no? También trabajo con toda esa parte energética. Eso es algo que quizás de lo que no hablo mucho, pero sí, también, también. Y cuando nosotros abrimos estos portales, como menciona Rosy, es importante cuidar de nuestra energía, porque imagínense esa luz que se emana a través del alimento vivo, también es necesario cuidar nuestro ambiente, las relaciones, quiénes son las personas que me rodearon. Yo en este camino perdí o quizás gané un montón de amigos de fiesta o personas que no estaban ahí para mi mayor bien, personas en las que no había esas relaciones donde no había reciprocidad, ¿no? Y me empecé a valorar más y empecé a cuidar más de las relaciones y las personas con las cuales estaba interactuando. Elegí irme de la ciudad. Ahora vivo en el campo, en la naturaleza, ¿no? Todavía cuido los lugares a donde voy, ¿no? Con quién comparto mi energía, porque eso es súper, súper importante, ¿no? Esa protección energética que tenemos. Entonces, muchas veces necesito aislarme, estar sola, estar en meditación conmigo, y muchas veces, una vez que recargo mis pilas, salgo afuera a compartir, como lo estoy haciendo ahora. Antes de entrar a contarles todo esto que les estoy contando, estuve en meditación. ¿Para qué? Para poder estar bien alineada. ¿Y siempre estoy así? No, no siempre estoy así. Hay veces que no puedo, hay veces que se me escapa, hay veces que me excedo, hay veces que reacciono mal. Es un proceso constante de cambio. Y quién sabe lo que depare el destino, pero lo que sé y estoy segura es que esto es un camino de ida, ya no hay vuelta atrás. ¿Podré tener alguna recaída? ¿Podré equivocarme en algunas cosas? Seguro que sí.
Imagínense, esto no se los había contado y se los voy a contar ahora. Yo volví a comer huevo, volví a comer queso en algún momento de estos 6 años, creo que fue en el tercer o cuarto año, pensando que necesitaba proteína. No me arrepiento para nada. ¿Por qué? Porque si no lo hubiera hecho me hubiera quedado con la duda. Y me di cuenta que después de volver a consumir esos productos, mi cuerpo se fue para abajo, tuve un desequilibrio hormonal y no me hizo para nada bien, pero también me ayudó a darme cuenta de que me estaba yendo a veces a un extremo, ¿no? En algún momento necesité ser muy disciplinada, pero que había caído en esa exigencia, en esa crítica muy dura conmigo de no, tal cosa, y tiene que ser así, se hace así. Y ahí empecé a flexibilizar. Dije, ok, me fui para el otro lado, no es por ahí, y voy a regresar, ¿no? Y esperé un año o un poquito más hasta volver a hacer un ayuno, para sanar mi relación con los alimentos. En todo este proceso también sané esa relación de no utilizar el alimento para tapar las emociones. ¿Lo sigo haciendo de vez en cuando? Sí, todavía, pero no al punto de autoagredirme, de hacerme daño a través de eso. Entonces, pues miren todas las cosas maravillosas que ocurren y realmente es algo que me llena de alegría, es algo que es mi vocación, ¿no? Es esto. En apariencia, eso que ocurrió hace 6 años pudiera haber sido una desgracia, ¿no? Algo terrible que me pasó, que me pudiera haber ahogado en un mar de lágrimas y teniendo lástima por mí, o hacer lo que hice, que fue decir, basta, basta con esto que estoy haciendo, basta de autoagredirme, porque cuando nos autoagredimos es una manera de matarnos. Y yo sé que suena fuerte lo que les voy a decir, pero es a propósito. Es un suicidio lento. Es querer morir en vida. Y así me sentía antes de hacer todos estos cambios. Ya no quería vivir y no lo sabía de manera consciente, pero me estaba dejando ir. ¿Y quién me rescató? Yo misma. Entonces te invito a que no necesariamente trates de buscar esas respuestas afuera, ¿no? No me sigas a mí, no me creas a mí, no le creas a nadie, pero que trates de buscar tus propias respuestas adentro. Pueden haber personas como yo que se dedican a ser guías, pero siempre el discernimiento y las decisiones están en uno, y eso es muy importante porque hay un exceso de información. Vivimos en una época donde hay muchísima información en todos lados, y que el huevo es bueno y que el huevo es malo, y que la carne o no carne, porque te inflama, pero se necesita el hierro y las proteínas y todo eso, que hay un vivo que ya dice al respecto. Pero lo que te invito es a que reflexiones y que encuentres tu propio camino y que no te quedes con las respuestas que te dan afuera. El cuerpo es el único que no miente. Siempre el cuerpo te va a dejar saber. No, no era por ahí, te equivocaste. O sí, esto está funcionando, vamos, vamos que es por ahí. Entonces es pura y netamente la experiencia a través del cuerpo, porque nuestra mente se puede imaginar un montón de cosas y hacer conjeturas, pero el cuerpo nunca, nunca se equivoca. Así que bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que quisieran que les responda, pero bueno, esa es mi historia, eso es lo que les quería compartir. No lo había hecho así de completo y me pareció que era un regalo para mí, porque lo está haciendo, pero también para las personas que vean esto, de que realmente sí se pueden hacer cambios, de que sí se puede recuperar de cualquier cosa, ¿no? Yo estaba grave, estaba realmente con un nivel de toxicidad muy alta y se puede salir de ahí. Y también les quiero hacer la invitación a que tomen las riendas de su salud. Hay un montón de información gratuita en mi página de Instagram, que es alquimia.regenerativa, en la página de Facebook de Alquimia Regenerativa,
en la página de internet www.alquimiaregenerativa.com pueden buscar síntomas. Hay una biblioteca de salud de información que se fue acumulando a lo largo del tiempo y es completamente gratuito. Soy fiel creyente de que la salud y la información sobre la salud necesita ser libre y gratuita. Y para quien quiera hacer un proceso guiado, aquí estoy. Acá estoy para acompañarte. Si necesitas a alguien que te lleve de la mano y que te guíe, ¿no? Como fue en ese momento, que yo también busqué guía y me sirvió muchísimo. Dice, hola Luz del Mar, muchas gracias por tu testimonio. ¿Cada cuánto recomiendas los detox y las desparasitaciones? Cada que el cuerpo lo necesite. Y te vas a dar cuenta cuando tu cuerpo te lo pide y te lo necesite. Al principio, dependiendo si venimos de una dieta muy tóxica, seguramente vamos a necesitar limpiar por más tiempo. Lo ideal es limpiar un tiempo, descansar, volver a limpiar y descansar, volver a limpiar y descansar. Así hasta que los síntomas vayan cediendo. Y después, ¿ahora sigo haciendo limpiezas? Sí, sigo haciendo limpiezas, ¿no? Me doy un descanso. Por ejemplo, ahora que pasaron las fiestas, comí un poquito más cocido, que ya le aumenté, creo que subí 3 kilos o 2 kilos, casi estoy en mi peso normal, pero ya no subo y bajo de peso tanto, ¿no? Es como que mi cuerpo se mantiene estable. Y a través de los ayunos o de la fruta es que yo hago mi limpieza. Eh, y justo mañana vamos a empezar un grupo de 21 días de un detox guiado, grupal, que es justamente para resetear el cuerpo. Nuestro día 1 es el lunes. Empezamos el lunes 8, pero los talleres los vamos a tener mañana, viernes y el sábado. Entonces busquen sus propias herramientas. eh, Información hay, está ahí y me encantaría poder acompañarlos si es que también les resuena esto y están buscando guía. Así que bueno, les agradezco a todas las personas que se tomaron el tiempo de poder estar acá escuchando esta historia. Espero que los haya inspirado a tomar las riendas de su salud y que sí se puede recuperar la salud, es completamente posible y de manera natural. Dice saludos desde Puerto Rico, ¿podrías compartir el contacto de biodescodificación? Gracias por tu testimonio. Sí, Lorraine, si querés, mándame un mensajito por privado y te paso el contacto. Dice, Lu, piel amarilla y ojos también es una expresión fuerte de crisis curativa. Sí, totalmente. Sí, la piel amarilla quiere decir que hay un problema en el hígado. ¿En dónde pones la información sobre la desparasitación? La tengo en mi página. Pones en www.alquimiaregenerativa.com parásitos y te va a aparecer todo un protocolo, una guía extensa, larguísima. También tengo un canal de YouTube donde tengo masterclass gratuitas donde pueden acceder. Busquen en YouTube Alquimia Regenerativa y hay videos con protocolos enteros para que ustedes puedan autogestionarse. Así que bueno, muchísimas gracias, les mando un beso, espero que tengan un excelente comienzo de este año gregoriano. El verdadero comienza el 21 de marzo, pero por ahí nos vemos. Gracias.